Muy buenas noches. Los carteles mexicanos y el crimen organizado tienen en su nómina a miles de ciudadanos. Calcula nuestro queridísimo y extrañado Alejandro Ope, con coautores, en un paper, en un ensayo que escribió en la revista, que publicó la revista Science, que alrededor de 175,000 empleados tiene el crimen organizado en México. Desde luego, en diversos estados del país hemos visto bloqueos, ejecuciones, robos, enfrentamientos entre bandas rivales, que son cosas de todos los días. Aquí les hemos dado seguimiento. Y desde luego hemos hablado mucho de la estrategia del presidente López Obrador para enfrentar la violencia en este país. De lo que hablamos poco es del papel que deben de jugar, que deben de desempeñar los gobiernos locales en la resolución de este terrible problema en México. Le echamos mucha luz al gobierno federal y poca a los gobiernos estatales y municipales. Bueno, vamos a hablar el día de hoy precisamente de lo que le corresponde a estos niveles de gobierno, con nuestros colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Carlos Bravo, Chavos. regidor. Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Pérez Ricard, él es profesor e investigador del CIDE. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos Carlos el día de hoy, pero bueno, estamos carlistas el día de hoy en esta mesa. Carlos, mucha atención recibe el gobierno federal y luego somos, creo que un poco laxos con la responsabilidad que juegan los gobiernos locales, ¿no? Sí, mira, yo estaba un poco preparándome para esta intervención, Sí. más pensando como en pues justo en el calendario y que viene un año electoral. Sí. Y quise echarme un clavado un poco al tema de la violencia vinculada a los procesos electorales. Sí, Y qué es lo que se ha hecho en esa materia. muy importante. Y la verdad, ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención es la complejidad que tiene ese tema. Bueno, en primer lugar, porque la seguridad es una facultad concurrente de los 3 niveles de gobierno. Sí, sí. Y en segundo lugar, porque las autoridades electorales no tienen facultades, ni tienen por qué tenerlas, ni por qué querer tenerlas en materia de seguridad. La manera en que nuestra legislación ha definido la integridad electoral tiene que ver con la logística del proceso, con la jornada y con tratar de mantener la organización de las elecciones, la celebración de la votación, no afectada por el contexto de violencia. Pero más allá de eso, realmente la autoridad electoral no puede hacer nada. El día de las elecciones, el ejército es el que se encarga de la seguridad. Sí, pero también hay un solo en problema la ahí. jornada electoral. Claro. La seguridad de las urnas Bueno, y de las exacto, casillas y antes eso. lleva. Pero No antes de la- eso la hay población. mesas de diálogo, hay programas, digamos, de colaboración, de cooperación, de entendimiento, pero que son muy difíciles precisamente porque involucran a los 3 niveles de gobierno. Hay competencia muchas veces entre los partidos que están en los distintos niveles y también, y esto es durísimo, hay mucha desconfianza. Incluso antes revisaba este tipo, digamos, de problema desde 2009, 2012 en adelante. El gobierno federal incluso era muy renuente a decir, es que si yo intervengo aquí o yo trato de ayudar, van a decir que estoy interfiriendo en la elección. Entonces, realmente es un problema de competencias, un problema de desconfianza política, ¿no? Lo que vemos es que se siguen acumulando elecciones que rompen récords, ¿no?, de violencia 2018, 2021, y vamos a llegar a la elección 2024 básicamente con el mismo arsenal político, burocrático, normativo, con el que transcurrieron al menos las 2 elecciones previas. Y realmente no hay nada que nos permita suponer que en esta ocasión las organizaciones criminales y sobre todo, bueno, esa suerte como de zona gris de la gobernanza criminal, donde ya es muy difícil distinguir dónde hay grupos políticos, autoridades, organizaciones del crimen y desde donde salen al final la mayoría de estas agresiones, amenazas o asesinatos contra candidatos, contra funcionarios, ¿no?, a través de las cuales finalmente se termina erosionando la democracia. O sea, cuando la violencia puede poner o quitar candidatos, pues la capacidad de elegir de las personas se está viendo, digamos, intermediada por un poder de veto no democrático. Y yo lo que me temo aquí también es que de pronto hemos puesto mucha atención
y con razón, desde luego, en el tema del retroceso democrático con la reforma electoral, ¿no? Todo lo electoral se ha ido un poco por esa dirección. Y este otro lado que es muy importante y donde las autoridades locales desempeñan un papel fundamental, ha estado prácticamente ausente de la discusión. Hablamos mucho de la violencia, mataron a este candidato, sí, bajaron a esta candidata, pero ¿tú recuerdas que hayamos hablado sobre alguna iniciativa de reforma, algún programa de política pública para tratar de enfrentarlo? No, es el gran ausente, pero es el elefante en la habitación. Ahora, Carlos ha tomado este ángulo de la parte electoral, pero más allá de eso, o sea, a ver, el otro día con esta historia de los jóvenes en Zacatecas, que desaparecen a 7, aparecen 6 muertos, el otro vivo torturado. Escuchaba al gobernador Monreal, ¿no? Pues lavarse las manos. Se lavan las manos. A ver, Abarca, en el caso de Ayotzinapa, el presidente municipal de Iguala, estaba metido en la cama con el crimen organizado. En fin, se habla de estados que están muy pacíficos ahorita, como Sinaloa, pero también se habla de que hay una pax narca, ¿no? De que hay acuerdos, en fin. ¿Qué decir de estos gobiernos locales? Yo me voy a ir sobre todo a la parte más local de todas, que creo que es la parte que menos vemos. Sí. Y en temas de seguridad, sobre todo pública, pero ahorita sí ya seguridad en temas de crimen organizado, es donde está haciendo más, donde está tronando todo, ¿no? Que es el área municipal. Tenemos miles de municipios. Sí. Son, yo creo que las víctimas más graves al final de todo, porque son los que han padecido. ¿Víctimas o responsables? A ver, yo creo que es un poco un círculo vicioso. O sea, a partir de 2010 hay un proceso que está muy bien documentado. Tiene, por ejemplo, a Mauricio Merino muy bien documentado de cómo se ha ido federalizando todo. O sea, muchas cosas que eran facultades de las entidades federativas han ido pasando a la federación en materia de seguridad, pero también en un montón de otras materias. Ley General del Medio Ambiente, Ley General de Transparencia, Ley General de miles y miles y miles. Electoral, en la reforma electoral de 2014 se comieron a los soples que tenían una perspectiva local, que tenían presupuesto, que hacían cosas distintas y lo pasaron todo a... Pues casi todo lo federal, ¿no? Los soples los dejaron como unas agencias. En realidad, más que federalizar, los centralizaron, ¿no? Porque federalizar, centralizar, porque aparte, ya podríamos hacer un libro, ya hay miles de libros de nuestro muy disfuncional federalismo, ¿no? Sí. Pero también cuando uno se pone a checar, por ejemplo, el violentómetro que tiene el laboratorio electoral, te das cuenta que los asesinatos y donde está la mayor violencia contra la ciudadanía, contra las autoridades electorales, donde están más en riesgo los procesos, pero donde está más en riesgo también la vida. O sea, uno ve cómo se está viendo el tema de Chiapas, ¿no? Municipios completos donde hay toque de queda, municipios completos que completan narco. Es en el ámbito municipal. Y es un ámbito en el que uno analiza y hay poca transparencia en el ejercicio de recursos. Evidentemente ahí está instalado en muchísimos lugares la gobernanza criminal de se pone candidato, se quita candidato, pero también se gestiona entrada y salida de bienes y servicios. Se gestiona, un caso muy famoso es Félix Salgado Macedonio en Acapulco, ¿no? Félix Salgado Macedonio ahí tenía es cuando se empezó a joder y Acapulco. Félix Salgado Macedonio tenía claramente un vínculo criminal con... Pues, y eso va pasando por debajo del agua, va pasando en temas legislativos, pero también va pasando en temas presupuestales. Y en lugar de solucionarlo, como uno pensaría en vamos a apostarle a la seguridad municipal, vamos a poner a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sí funcione, que si haya estrategias focalizadas, que si haya presupuestos, que si haya... vamos a hacer de esto una simulación y vamos a echarle toda la carne al asador a un programa que es federal por naturaleza, que es la militarización. Entonces, vamos a desmontar todos estos municipios, y entonces son los gobernadores y los presidentes municipales, por un lado víctimas, pero por el otro lado responsables, pero ellos también dicen, pues ya no tengo presupuesto, ya no tengo atribuciones, ya todo lo hacen. Claro. Es muy cómodo, Carlos. Nos han dejado ser irresponsables. Carlos, a ver, la presidenta municipal de Tijuana tiene que dormir en el cuartel militar de Tijuana. Pues, ¿qué le dices? ¿No? Yo el otro día fui a Tijuana y dijeron, pues, ¿qué? Entonces nos van a abrir a todos los ciudadanos el cuartel militar de Tijuana para protegernos, ¿no?
celebro que estemos discutiendo la responsabilidad de los estados, porque casi siempre nuestra discusión se queda anclada a la lógica de la militarización, que ya sabemos que no funciona, ya sabemos los efectos que tiene esto, lo conocemos muy bien, pero casi nunca nos ponemos a pensar en las responsabilidades locales. Y aquí me atrevería a decir que los gobiernos estatales, yo iría todavía a un nivel más arriba, no los municipales, los estatales son corresponsables, todo el ecosistema estatal es corresponsable de la situación. Déjenles doy un par de datos que nos pueden ayudar a ordenar la discusión. México, los gobiernos estatales tienen hoy la misma capacidad por hombre, por mujeres que están, digamos, en el andamiaje de seguridad pública que hace 10 años. Tenemos 220,000 policías estatales y personal administrativo. Exactamente el mismo número que teníamos en 2013, sin sumar temas sin sumar el tema demográfico y sin sumar el hecho de que la complejidad ante la violencia es mucho mayor. Y luego tenemos estados, Baja California, hablando de Tijuana, Baja California no llega a los 950 policías. La policía estatal de Baja California no tiene más de 950 elementos. Bueno, no es nada para... Colima, que tiene una tasa de 181 homicidios por cada 100,000 habitantes, 7 veces más que la nacional, que es de 24 o 25, tiene 700 policías estatales. Sinaloa, con el problema de narcotráfico que conocemos, apenas llega a los 2,000 elementos. Entonces, tenemos policías estatales que no están investigando, que no están haciendo su trabajo, y fiscalías que tampoco están trabajando ahí. La media nacional de policías por habitantes de 1 por cada 1,000, 0.9 por cada 1,000. Ciudad de México, desde nuestra comunidad tenemos 3.7. Sí, esa es la diferencia. Pero Coahuila, Baja California, tiene 0.2. Mira. 0.2 por cada 1,000 Pero fíjate, Coahuila sí le dieron la vuelta a la violencia con una policía profesional. Sí. Pero faltan policías en este país, y faltan policías y falta sobre todo dinero. Deja terminar un poco la idea. ¿Quién es responsable de esto? Bueno, hay 33 responsables, evidentemente los estados, pero no es menos responsable la federación. La federación ha cancelado prácticamente todos los sistemas de subsidio que había para que se gestionaran precisamente esos programas. Fortasec es uno de ellos, FASP es otro de ellos, ¿no? Entonces, hablando ahora del tema electoral, me temo que frente a la coyuntura electoral en donde se van a disputar tantos puestos, desde la titularidad del Tesoro Municipal, la titularidad del Secretario de Obras a través de las elecciones municipales, lo que vamos a tener es un infierno perfecto para el próximo periodo electoral, en el que tenemos policías locales que están en peores condiciones que hace 6 años, o hace 12, o hace 18, policías estatales en la misma condición, y una federación que tampoco está investigando crímenes. Entonces, ¿sin policía federal? Sin policía federal. Y un narco dispuesto a reclutarlos. Entonces, me duele decirlo, pero estamos en el peor de las situaciones posibles, empezando el periodo electoral. No hay ninguna razón, desde mi punto de vista, para ver otros números de los que vimos en 21, cuando asesinaron a 36 candidatos, o en 18, cuando se asignaron a 48 candidatos o aspirantes. No hay ninguna razón para pensar que vamos a tener menos de 50 asesinatos. Ahora, déjenme poner la parte positiva de esto. Sí hay casos buenos, sí hay casos buenos. Los casos ejemplares. De estatales, estatales. Uno es la Ciudad de México, sin duda. Otro es Yucatán. Otro es Coahuila. Coahuila es el que más me gusta porque Coahuila traían un problema de violencia horrible. Coahuila sí le dio la vuelta, le dieron la vuelta y hoy trae 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es realmente un excepcional número. Solamente le gana a Yucatán con 2, creo. ¿Puedo hacer una observación? Tener menos homicidios de pronto en una entidad federativa no es necesariamente resultado de una buena operación policial. Estoy de acuerdo. Puede ser de una expresión de una gobernanza criminal tremenda que tiene sobre como Sinaloa, donde hay una Pax Narca. Pero no siempre es el mejor proxy. No es el caso en Yucatán. Y no es el caso de Coahuila. Y creo que tampoco es el caso de la Ciudad de México. O sea, yo creo que no tampoco. Creo que estos 3 estados que menciono, incluyendo la capital, sí le han apostado a un modelo de seguridad propia. Donde se han hecho responsables los gobernantes de la seguridad. Y ahora son 3, estoy mencionando 3, quizás podríamos poner ahí Aguascalientes también, en fin. Pero se cuentan con los dedos de una mano, de los 32, ¿no? Bueno, sí, pero también creo que, son historias, como dices, como exitosas, pero también muy idiosincráticas. O sea, las razones son muy distintas. No estoy de acuerdo. Sobre todo... ¿me va a salir con el tema de la cultura? No. Si no me adivinas... A ver, es que idiosincrasia ya me... En el caso yucateco, por ejemplo, hay
digamos, hay muchas razones, pero Yucatán nunca ha tenido un problema de seguridad. Y uno de los factores clave de las crisis de seguridad tuvo que ver, sobre todo finales de los 90, principios del siglo XXI, con las alternancias a nivel local y con el efecto desestabilizador que tenían las alternancias, los cambios de partido en el poder, pues en los submundos criminales. Porque en buena medida, pues claro que había una suerte como de negociación cotidiana de la ilegalidad, ¿no? Y de pronto, cuando cambian los partidos en el poder, pues las redes de protección que necesitan las organizaciones criminales para operar, pues ya no estaban garantizadas. Y lo que antes a lo mejor se resolvía pues con un acuerdo o con un soborno, se tiene que empezar a resolver echando bala. Entonces, eso es muy importante porque entonces empieza a haber ahí muchas fracturas. Se puede hacer la historia de la transición mexicana con la historia de las alternancias y la historia de los estallidos de violencia a nivel local por esas alternancias. Yucatán, o sea, es una externalidad negativa de la democratización. Por supuesto que lo Coahuila es. también podría Además, ser un no te ejemplo estoy de diciendo eso. nada nuevo, esto está estudiadísimo. Sí, yo sé. Ahora, Yucatán tuvo, digamos, la peculiaridad, a eso me refería con lo idiosincrático, de que a pesar de los cambios de gobernantes, de partido en el poder, hubo mucha continuidad en el andamiaje de la seguridad pública. Claro, el jefe de la policía de Yucatán lleva creo que 24 años, pero esa es una decisión de los gobernadores. Sí, señor. A ver, no lo voy a cambiar, pues este cuate es buenísimo. En cambio, aquí llegan otros gobernadores y... Espérate, porque también hay que decir que hubo gobernadores que llegaron y que dijeron, los que están aquí en la seguridad son los que estaban coludidos con el narco en el sexenio anterior, por supuesto que los voy a cambiar. Sí. ¿No? O sea, una decisión perfectamente legítima en términos de gobernanza, pero muy problemática en términos de gestión de la criminalidad. Entonces, yo creo que aquí es muy importante también como tener en cuenta ese tipo como de complejidades o de balances. Yucatán nunca ha tenido una crisis de seguridad. La Ciudad de México tuvo una crisis de seguridad antes de la crisis de seguridad federal, en los 90, con los secuestros, ¿no? Sí. Coahuila está en el epicentro de la crisis de seguridad de la guerra de Calderón. Entonces, también hay temporalidades distintas que te hablan de violencias muy distintas. Pero yo creo que sí hay que echarle luz, o sea, lo que tienen en común estos estados donde han sido exitoso el combate al crimen, y es, insisto, también con tomarlo con un granito de sal del tema de son homicidios dolosos, ¿no? Pues es que se han construido. A ver, en la Ciudad de México hay una policía cada vez mejor. Bueno, Omar García Harfuch es hoy candidato y va a ser candidato a la jefatura, de gobierno de la Ciudad de México. Acabas de romper su corazón. Es una carta fuerte precisamente porque Claudia Sheinbaum tuvo éxito en esa materia. Pues sí. O sea, a ver, sí hay gobernadores que se lo toman en serio. Y luego, por cierto, también en Baja California lo resolvieron. Y luego llega otro gobernador y se les despanchurra otra vez el problema. Entonces sí hay que echarle luz a eso, tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Nomás una cosa interesante, tú estás diciendo, son soluciones que parten, digamos, de abajo para arriba, de lo local. Y otra muy importante, donde el ejército de una manera u otra colabora, pero también deja que se resuelva a nivel local. Y yo agregaría una cosa, las comunidades locales de los empresarios juegan un papel muy importante en esto. Sí, yo creo que voy a retomar una cosa que dijo Carlos. O sea, en este ecosistema de qué está fallando, yo creo que sí. O sea, lo primero que podemos decir es, tenemos unos gobiernos estatales, tanto locales como mayormente irresponsables. Sí. Que han utilizado la centralización de recursos y la centralización de estrategias como un perfecto pretexto para decir no es mi bronca, que lo venga a solucionar la federación. Ahora, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México, son ejemplos de que pues, sí se puede resolver el problema desde lo local. ¡Claro! Pero a ellos sí señalaría dos cosas que son bien necesarias y que siempre están ausentes de las discusiones porque son técnicas y aburridas. El funcionamiento de las fiscalías y los ministerios públicos. También, pues. muy importante. También si son policías y fiscales. Que haya problemas, o sea, policías con ministerios públicos, con fiscalías, creo que es un tema en el de cambiaron a todos los policías. Ok, pero los procesaron. Sí. Pero se les metió a la cárcel o nada más los mandaron a que se fueran a engrosar las filas del narco. O sea, ahí estamos cerrando esa puerta giratoria entre el narco, las policías, los ejércitos. No. Creo que en este tema sí es fiscalías
cerrar la puerta giratoria de la impunidad de están funcionando. Y la otra también, los congresos locales. Los congresos locales son otros que brillan por su ausencia en dar lo más importante que sea, Carlos, dinero. ¿Hay dinero para mejorar la policía local? ¿Hay dinero para mejorar los sueldos de los policías, que es infame? Bueno, y eso pasa por algo que aquí ha remarcado mucho Luis de la Calle, que es cobrar el predial. A nivel municipal, ¿no? A nivel municipal, claro. Esa es una fuente de ingresos importantísima que si lo logras, ¿no? Puedes metérselo a seguridad. Esa es la otra. Ni los municipios ni a las entidades federativas les gusta cobrar nada porque es poco popular. Así es. Han quitado las tenencias, por ejemplo, ¿no? Carlos. El problema de este ecosistema está anclado al tema recaudatorio y a los incentivos que tienen los gobiernos estatales para no hacer nada. Me decía un mando policial la semana pasada, yo sí le creo al Estado de Guerrero que no me pueda controlar el corredor Iguala-Ciudad de Altamirano por completo. Sí. Pero que no me pueda controlar Acapulco, una ciudad con 1 millón de habitantes, eso no se lo creo. Y no se hacen cargo de eso porque confían en que la Federación va a asumir ese problema. Yo creo que la discusión de cómo podemos trascender el problema federativo para atacar el problema de la seguridad pública tendría que estar en el primer plano de la discusión nacional. Déjame decir algo más. Yo creo que hay solución. Yo soy de los que sí no soy tan pesimista. Creo que México necesita generar una política criminal a nivel nacional, que vaya por arriba, por encima y por debajo de esta lógica federal, que es una política criminal que priorice y focalice aquellos delitos de alto impacto que más dañan a la sociedad y en que colabore en un Ministerio de Justicia, una Secretaría de Justicia, desde el policía preventivo hasta el presidente de la República, pasando por todas las fiscalías, que se alinean en torno a una propia idea de decir, no podemos atacar todos los delitos en este país, porque no se pueden atacar todos los delitos en este país. En ningún lugar del mundo se hacen. En Londres, en Berlín, la policía, el robo de cartera del metro tiene un grado de 95% de impunidad. Sí. La impunidad existe, es connatural a la sociedad. Sí. Pero no de homicidios, no de asesinatos a altos funcionarios. Lo que pasó hace 2 semanas, en donde vamos a ver un fiscal distrital, el fiscal distrital de Tierra Caliente, es asesinado afuera de su casa con 60 balazos. Una política criminal en la que de verdad nos pongamos de acuerdo. Vamos a atacar estos delitos, y yo diría 2. Asesinato de servidores públicos, incluyendo, pero sobre todo, policías, jueces y fiscales. Ni uno se va a quedar impune. Y masacres. En México tenemos 550 masacres al año, 1,5 al día. 1,5 al día es algo que el Estado mexicano en su conjunto sí puede operar para evitar que estas 550 masacres al año queden impunes. Y de ahí ir bajando la barra hacia abajo. Pero sin un acuerdo político que trascienda, digamos, las limitaciones de nuestro federalismo y un compromiso por realmente estarle dando dinero a las policías locales, a las policías estatales, jamás vamos a terminar de resolver ese problema. Llevamos 15 años ya atorados en el tema de la violencia criminal en México y no veo hacia dónde salir si no es por esta vía. Pues ya nos queda una última ronda breve. Yo los escuchaba a ustedes y al final es un tema de responsabilidad. ¿Quién demonios es el responsable de este desmadre que tenemos en México? ¿Quién es el responsable? Bueno, a ver. Ahora sí que, ¿quién gobierna aquí? ¿Te acuerdas el gran texto de Robert Dahl, ¿no? ¿Quién gobierna aquí? Bueno, pero recuerda cuál era la respuesta de Dahl. La respuesta de Dahl es: hay una pluralidad de fuerzas e intereses que gobiernan entre todos. En realidad, no puedes asignar esa responsabilidad a una sola persona, a un solo actor. Pero funcionaba en New Haven, Connecticut, claro. Pero yo creo que esto me devuelve a lo que decía al principio también, que una de las grandes complejidades del tema de seguridad es el hecho de que es una facultad concurrente en todos los niveles de gobierno. Y además, otra cosa que quisiera decir también, yo creo que hay siempre como un problema previo a la discusión de la política pública a nivel local, a nivel de Estado, que más allá de la política pública para atender el problema, está el problema político de la colusión o la connivencia entre las autoridades y las organizaciones criminales. Hay un punto en el que de nada te va a servir la política pública si el encargado de implementarla está coludido con el criminal contra el que va dirigido la política pública. Y eso nos pone en un escenario, digamos, más a la italiana, donde hace falta, digamos, una suerte como de intervención para primero limpiar de esa colusión para que la política pública pueda rendir los efectos que esperamos. Bueno, en Estados Unidos había
históricamente policías muy corruptas, ¿no? Policías amañadas con el crimen organizado. Y ahí tuvo que entrar la Federación, el FBI entraba. Pero a ver, usted es corrupto, vámonos. Nada más para terminar. Creo que ese es un problema, el problema previo a la política pública. Y el otro problema es que ya el grado tan alto y aparentemente irreversible de militarización ha desplazado de la discusión el debate sobre cuál es el horizonte post-militarización. Todos los sexenios de Calderón, Peña Nieto, siempre había un proyecto, un programa mejor o peor ejecutado. No estoy tratando de defenderlo, pero al menos había una visión de que en algún momento tenemos que apostar por desmilitarizar. Este gobierno abandonó ese horizonte. No hay una visión, una política, una idea post-militarización. Al contrario, lo que ya finalmente terminó ocurriendo fue la normalización de la excepción militarista. Mañana en la mesa del miércoles vamos a discutir si va a ser un tema la militarización de las campañas. Pero no, eso ya lo tendremos para mañana. Pero el futuro no va a ser un tema. No, por lo menos no en las campañas. Bueno. Y nadie va a querer, es como una forma fiscal, nadie va a querer hablar de eso, ¿no? ¿Quién demonios gobierna en México ante este desorden en la inseguridad? Es que justo yo creo que podríamos hacer un muy bonito yo acuso de decir, nadie ha identificado bien los tramos de responsabilidad de cada una de las entidades. Cada quien le ha dicho, te toca esto y aquí está el dinero para ejecutarlo. O sea, creo que hemos generado en estos sistemas de coordinación un ecosistema que ha resultado muy perverso. Sí, claro. Y en el que además vemos los problemas muy macro. En lugar de decir, igual hay soluciones focalizadas en las que hay una estrategia coordinada, pero que más o menos tenga justitos en cada una de las entidades, en las que podamos ir resolviendo de a poquito, otra vez a manchas de leopardo, a desmanchar un poquito cada uno de los lugares. Ahorita que veíamos el tema de los reclutamientos y del narco como empleador, ¿no? Reclutamientos forzados o no forzados. ¿Pueden los militares estar en absolutamente todos los municipios viendo que no levanten chavos? No. ¿Quién puede? Pues las autoridades municipales que están allá al ladito. Las locales. Por supuesto. Ese es un buen punto, porque tú decías la policía de Berlín, la policía de Nueva York. Es que el tema policíaco es de naturaleza local, porque conocen lo que está pasando en la comunidad, tienen la mejor inteligencia, el chisme de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que se hace en narco, Sí, claro, ¿no? ¿Quién es el responsable? Y digo, por cierto, va a haber un chorro de elecciones estatales y municipales el año que entra. Ya sería hora de irles pidiendo, no que sean puras promesas, ¿no? Sino que se comprometan, carajo. Decía antes que era muy optimista en cuanto a que creo que hay solución. Yo creo que no está perdido. Creo en la vía civil para resolver esto. Pero soy pesimista en cuanto a lo que vamos a ver los siguientes 10 meses. Sí. Antes de las elecciones y después de las elecciones. Las elecciones abren, es una brecha, una grieta en lo que nos permite ver el funcionamiento de la gobernanza criminal. Sí. Y coincido con la tesis central de que la violencia criminal en realidad es la hija bastarda de la alternancia política. Sandra Ley escribió de esto, Guillermo Trejo escribió de esto. Y no hay ninguna razón, insisto, para no pensar que vamos a tener grandes niveles de criminalidad, de asesinato a candidatos, y tienen que ponerse las pilas los partidos políticos, porque en última instancia son los responsables de la elección de cada uno de sus aspirantes y de sus candidatos para asegurar en la medida de que puedan que van a ir limpios por lo menos al proceso electoral. Entonces hay responsabilidad compartida, no solamente de los entes estatales, sino también los partidos políticos, las cámaras empresariales y todo, digamos, el ecosistema de la seguridad pública. ¿Qué tal cuando se descubrió que José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, era miembro del crimen organizado, era un capo, y nadie en el PRD se había dado cuenta de eso? No, sabían y no hicieron nada. Pero ellos sabían y no hicieron nada, pero ellos dijeron, no, pues no, yo la verdad San Luis Potosí. Bueno, hoy San Luis Potosí. Ojalá fuera que no sabemos, ojalá fuera eso. Sí. No, es que lo saben, pero se hacen porque les conviene, güeyes. Porque tienen miedo. Sí, esa es la verdad. Gracias, Carlos, por haber venido. Paula, Carlos, muchas gracias. Leo. Hacemos una breve pausa y regresamos con Itzel Schnaz y Jimena Ugarte para hablar del caso de Andrés Ruemer. Regresamos.